¿Cómo están, gente? Bienvenidos al quinto capítulo. Vamos a hablar esta vez sobre dos esquemas compositivos, la T y la L. Son dos letras que debes aprenderte para poder hacer buenas composiciones. Eso sería todo. Vamos a continuar analizando las obras de Marc Adamus. Si estás interesado o interesada, mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y aquí comienza el video. Muy bien, gente, aquí tenemos esta fotografía. Este es el quinto esquema compositivo. Vamos a analizar ahora esta fotografía. Continuamos con las fotos de Marc, que son tan alucinantes, muy bonitas. Vale, este esquema habla sobre la T. La T. Simplemente busquen formas en T y ya está. Su foto ya va a estar bonita. Acá vemos un ejemplo, mira. Vean, vamos a pintar esto de aquí. Aquí y una T. Y nada más, listo. Vamos a hacerle zoom. ¿Ven la T? Ya. No hay mucho que mostrar. También es formar T's. Ustedes deben de formar T's. Acá lo mismo. Marc ha utilizado más cosas como las líneas dominantes de las nubes. Ha hecho una técnica también para lograr este movimiento. ¿Qué más? Bueno, un poquito que se van para allá, para hacia la derecha. Este va para la izquierda. No, sí, van para la izquierda. Igual dirigen la mirada hacia acá. Todo el centro, el foco está aquí. Vean un ojo. Ok, siempre pro dibujando cosas. Ya. Eso es lo que deben hacer, formar T's, buscar T's. Vamos a por otro ejemplo para que puedan entender mejor cómo se puede encontrar. Esto fue un suceso alucinante. Justo el rayo cayó y estaba la persona, aunque yo creo que he usado más cosas como ha tomado el rayo primero y luego puso la persona y ya con unión en Photoshop lo arregló, lo unió en las capas y salió esta increíble fotografía. Ok, vámonos con otra foto. Listo, aquí está otro ejemplo del cómo podemos usar la T y ayudarnos. Acá, si pueden ver ustedes, es como una especie de T. El camino y todo el horizonte. O la base de esta tremenda roca, de la meseta, si no me equivoco. Sí, igual. Acá está, esta es la línea dominante, la línea que tiene mayor peso visual dentro del primer plano. Estas son más suaves. Esta, por tener más textura, nos llama la atención y hace que nosotros querramos ver hacia dónde está yendo. Se va hasta acá. Acá está toda esta base de la meseta y hace que nosotros veamos este lugar. Pues, ¿qué podría hacer yo aquí? A ver. Yo creo que por acá arriba pondría una persona. Ustedes ya saben, las personas son muy importantes, esenciales en una fotografía. Ahí está. Soy libre. Algo así. Y ya está. Es muy grande mis personas, pero es lo máximo que me sale. Y también esta otra T. Ahí está. Esta es la composición por la letra T. Busquen T's. Vamos a irnos ahora a otro ejemplo para que puedan entender mucho mejor esa aquí, por ejemplo. Vean. Vamos, personita, vamos a borrarla. Igual, lo mismo. Acá también hay otra T. Aunque si se dan cuenta, el camino está para acá, que es la orilla y toda la playa. Sin embargo, también se forma una T por el horizonte, ya que choca con el horizonte, con las montañas del fondo, y de ahí se forma esta T. Eso nos permite ver, vean, si se dan cuenta está dividido en tres partes. Por lo que yo veo en la imagen hay tres partes. La primera, que es esta de acá, que es la playa, toda la playa. La segunda, que es bueno, ya el agua está agotada, una sequía. Y por último se ve acá el nevado, los nevados, todas las montañas. Esto es interesante, vean, porque la T, gracias a esta composición, a este esquema, es que podemos encontrar, prácticamente son como tres fotos. Miren, o sea, por un lado, vamos a cortarlo. O sea, por un lado, esta foto sería algo así. Vean, así nada más, ya es solo una foto. Acá puedes poner a alguien, gente o gaviotas y ya forma como una foto. ¿Qué más? También puede ser desde este lado, vean. Aquí también ya es otra imagen. O sea, ya forma como tres fotos en uno y se van dividiendo. Esta es otra. Ahora vámonos para la última, que es la más evidente, que es la base de todo el nevado, de esta cordillera de nevados. Y ahí está. ¿Ven? Parece la de Paramount Pictures. Ahí está. Parece Paramount Pictures. Eso es lo interesante de la T, porque no necesariamente tiene que buscar T's como en las anteriores fotografías.
no como en esta, por ejemplo, que es una T por el tornado, sino te puedes ayudar para formar 3 fotografías dentro de una sola fotografía, si te das cuenta. Y eso es lo interesante aquí, lo que me acabo de dar cuenta al formar este esquema compositivo que hizo Mark. Está increíble, está increíble. Ok, aquí terminamos con este esquema compositivo que es la T. Ahora vámonos para el último, que es el quinto esquema, no, el sexto esquema compositivo, que es la L. Vale, en la L no he encontrado mucho de Mark, al menos como yo estoy esperando encontrar para poderles mostrar, pero básicamente sería esto. Acá hay un árbol, vamos a cortar para que sea más gráfico, sea más fácil de entender. Vean. Listo, acá hay un árbol que sería como la parte de la L, la primera parte, la altura, y aquí la base. Es como una L, ¿se dan cuenta? Acá pueden ubicar una persona, no sé, haciendo algo, caminando, una persona con la nieve, un perro, un tigre, lo que sea. Se pueden involucrar, incluir más elementos visuales. Acá hay otra L. Vamos a disminuir esto. Pequeñas L's, si se dan cuenta, son con las sombras que se da de los árboles, pequeñas sombras, y así pues. Y nada, y así sería esta foto. Vamos a regresarla a su estado. Listo. Está muy buena, me gusta. Y si se dan cuenta, acá utilizó la regla de los tercios para ubicar el centro que él quiere que veamos, que es esta de acá, de todo este árbol. Y lo he puesto en el tercio de la izquierda, tanto en el superior como en el inferior. Y pues está muy bueno, la composición me gusta. Nada, eso sería todo, gente. Ahí termina este video. Muchas gracias por haber visto el video, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esta vez hablará de 2 esquemas compositivos, que es la X y la cuña, como la mitad de una X más o menos. Pero lo veremos próximamente. Y nada, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices, ya saben.